El mundo ha sido secuestrado por Satanás. Estamos viviendo tiempos de gran convulsión social, no solamente en el ámbito de la violencia y de la criminalidad, sino también en el ámbito moral, ético y espiritual. Y el mundo está deteriorándose cada día más y se hunde en un profundo pozo del cual no podrá escapar. Definitivamente el mundo ha sido secuestrado por Satanás y cada día somos testigos de cómo el enemigo de nuestras almas está utilizando a millones de personas en este planeta para llevar a cabo su plan de acción. La Biblia nos enseña que el mundo entero ha sido secuestrado literalmente por el enemigo de nuestras almas, ese malvado ser llamado Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Bienvenidos a la clase de hoy. Este es el Seminario Bíblico Global y vamos a ver cómo y por qué digo que el mundo ha sido secuestrado por Satanás. Quédense de principio a fin. Comenzamos con esta clase. ¿Cómo sucedió este secuestro que Satanás hizo del mundo? Muchos secuestradores atraen a sus víctimas con mentiras y con falsas promesas y a menudo se aprovechan de la ingenuidad de la gente para llevarse los secuestrados. Eso es lo mismo que Satanás ha hecho del mundo. La Biblia dice que en el jardín del Edén la serpiente se acercó a Eva aparentando ser inofensiva. Esta serpiente aparentó que solamente quería conversar unos instantes con Eva, pero sus intenciones no solamente eran conversar de temas triviales de la vida, sus intenciones estaban ocultas. La serpiente le preguntó a Eva acerca de la advertencia de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. A simple vista parecía una pregunta inocente que la serpiente le hizo a Eva, pero la realidad estaba oculta en lo que la serpiente quería lograr. Eva le respondió a la serpiente que representa a Satanás. Entonces Satanás, por medio de la serpiente, le dijo a Eva que Dios le estaba mintiendo y ahí Eva empezó a dudar. La serpiente le dijo, no, Dios te está mintiendo. Cuando comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes serán como Dios. Así que no le hagan caso a Dios. Dios les está mintiendo. Coman de ese árbol, no tengan pena, come, Eva. Y Eva accedió a comer del árbol porque empezó a dudar del Señor y empezó a creer a la voz de la serpiente, a la voz de Satanás. Cuando Eva le prestó atención a la serpiente, empezó a dudar de la voz de Dios. Al rechazar a Dios y obedecer a Satanás, Adán y Eva estaban ahora bajo el dominio de Satanás. Y desde aquel día en adelante, todos sus descendientes han estado viviendo cautivos de este ente del mal. Satanás procedió a decirle a Eva que Dios le estaba ocultando la verdad y Eva pensó que era cierto y decidió creerle a Satanás en vez de creerle a Dios. Entonces Eva desobedeció, comió de ese fruto prohibido y le dio a Adán. De esa manera, Satanás secuestró a Adán y Eva. Eva fue engañada por las astucias de Satanás y luego engañó a su esposo. Desde aquel día, todos los seres humanos estamos viviendo bajo una naturaleza caída del pecado y el mundo entero ha sido secuestrado por Satanás. Nos podemos dar cuenta al observar las noticias en todas partes del planeta que el mundo entero está bajo el engaño del diablo. Todo lo que sucede en el planeta está conduciendo a la humanidad a un caos del cual ya no va a poder salir. La humanidad corre hacia su autodestrucción. Eso lo podemos ver a través del cambio climático que ha sido degradado por la misma mano del hombre. Vemos la degradación de la vegetación, de la atmósfera, escasez
escasez de agua, de alimentos, proliferación de enfermedades, vemos pandemias, guerras, terremotos, catástrofes, todo tipo de deterioro del planeta. Y eso está ocurriendo porque Adán y Eva permitieron un día que Satanás les hablara y ellos escucharon la voz de la serpiente y decidieron obedecer la voz de la serpiente y desobedecer a Dios. Al rechazar a Dios y obedecer a Satanás, Adán y Eva están ahora bajo su dominio. Pero desde aquel día, todos los descendientes de Adán y Eva quedaron bajo el dominio de la cautividad de Satanás. Y por eso el mundo entero ha sido secuestrado por este ente del mal. Vamos a ver unas citas bíblicas. Segunda carta a Timoteo 2, 22 al 26. Déjenme anotar aquí. Segunda Timoteo 2, 22 al 26. Vamos a ver qué nos dice Pablo en la segunda carta a Timoteo 2, 22 al 26. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Te das cuenta lo que Pablo le escribe a Timoteo? Le dice que siga haciendo las buenas obras, que siga predicando, que siga siendo amable, que siga presentando las buenas noticias de salvación a todos, porque no sabemos a quiénes, dice, Dios quiere libertarlos de esa esclavitud, porque no sabemos quiénes van a regresar al conocimiento de Dios. Quizá Dios, dice, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Te das cuenta que toda la humanidad está cautiva a voluntad del diablo? Por eso es que en el mundo suceden tantas cosas sin control, tanta violencia, tanto crimen, tanta degradación de todos los temas que tú puedas pensar. Las tácticas engañosas que Satanás utilizó para hablar con Eva y para que Eva desobedeciera al Señor son las mismas tácticas engañosas que el diablo está utilizando hoy mismo para tratar de engañarte a ti y para tratar de engañarme a mí. Veamos lo que dice Apocalipsis 12:9. Esta es otra cita bíblica. Apocalipsis. Y vamos a ver el 12:9. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 12:9? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ha engañado al mundo entero. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua. ¿Quién es esa serpiente antigua? Esa serpiente que hablaba con Eva en el jardín del Edén. Esa serpiente que es el diablo y Satanás, que dice Apocalipsis 12:9, ha engañado al mundo entero. Pero tú te preguntarás algo que yo me preguntaba. ¿Por qué Dios permitió que Satanás secuestrara y engañara al mundo entero? ¿Por qué Dios no hizo algo para impedirlo? Porque Dios no quiere que tú y yo seamos robots. Dios no quiere que seamos robots. Él nos dio a todos el libre albedrío para que podamos elegir entre el bien o el mal. Por eso es que Dios permitió que sucediera esto, el secuestro de los seres humanos por parte de Satanás, porque Dios quiere ver si en medio de este mundo caído, en medio de este mundo de confusión, tú y yo levantamos nuestra cabeza al cielo y empezamos a confiar en Dios y empezamos a desechar las obras de las tinieblas con nuestro libre albedrío, que sigamos la voluntad del Señor. Por lo tanto, nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por lo tanto, los que hemos
hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no estamos secuestrados por Satanás. Te repito eso, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo ya no estamos secuestrados por Satanás, porque si el Hijo os liberta, seremos verdaderamente libres, y eso es lo que ha ocurrido. Hemos sido libres de este secuestro, hemos sido libres de este engaño de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ya no vivimos en la esclavitud del pecado, porque Cristo nos libertó. Todo el mal que experimenta el planeta solamente es el resultado de rechazar a Dios. Desde tiempos de Eva y Adán rechazaron a Dios. Eva prefirió escuchar la voz de la serpiente antigua y rechazó a Dios. No le obedeció a Dios. Dios dijo: no comas de ese árbol. ¿Y Eva qué dijo? Comió del árbol. ¿Por qué comió? Porque obedeció a la serpiente antigua y desobedeció a Dios. Todos los problemas de la humanidad ocurren en el planeta, son el resultado de que la humanidad completa ha desobedecido a Dios y ha hecho caso y ha obedecido y ha escuchado la voz de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, y que tiene secuestrado al mundo entero. El sufrimiento, la tragedia, la muerte son el resultado de que los seres humanos le han dado la espalda a Dios. Por este tiempo Dios ha permitido que Satanás esclavice espiritualmente al mundo. Él está permitiendo esto para que aprendamos la dura lección de que la vida separada de Dios es inútil. La vida separada de Dios eventualmente terminará en la muerte. Al igual que muchos secuestradores hoy en día finalmente terminan quitándole la vida a las víctimas que secuestran. Asimismo, Satanás tiene su principal objetivo, que es quitarte a ti y a mí nuestra vida espiritual. Satanás quiere quitarnos esa vida espiritual. Su objetivo, al haber secuestrado a la humanidad, es quitarnos esa vida espiritual. Él sabe que tenemos el potencial de ser hechos hijos de Dios. Dios nos da una oportunidad. Dios nos da la oportunidad para que nos acerquemos a Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso es lo que dice Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir aquí en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí es donde Cristo arrebata esas almas que Satanás tenía secuestradas. Y ahí es donde Cristo nos da esa libertad. Miremos lo que dice la segunda carta a los Corintios 4:3 y 4. Otra cita, segunda Corintios 4:3 al 4. Miremos qué escribe Pablo aquí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, escucha esto, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Escucha, te repito, versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos? Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el que ha cegado. Por eso los incrédulos están que no miran espiritualmente, quieren caminar para todos lados, pero el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento, para que no vean y no les resplandezca la luz del evangelio. Pero a nosotros ya nos alumbró Cristo, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que si tú y yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Dios de este siglo es Satanás. Él ha cegado el entendimiento de millones de seres humanos. Pero llegará el día en que el juicio de Dios venga sobre este mundo, y Satanás y sus demonios y toda la humanidad que decidió obedecerle serán lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Miremos lo que dice Juan 12:31, otra cita bíblica. Juan 12:31
31. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo tiene secuestrado al mundo. Pero cuando sea el juicio, dice Juan 12:31, el príncipe de este mundo será echado fuera. Miremos lo que dice Apocalipsis 21 al 3. Mira, Apocalipsis 21 al 3. ¿Qué es lo que dice esa cita bíblica? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones de la tierra, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Sabes, ahora Satanás está engañando a las naciones de la tierra, está secuestrando a la humanidad, pero llegará el día en que Satanás será atado, y después de que sea atado, cuando venga Cristo y sea el juicio del gran trono blanco, Cristo mismo arrojará a Satanás, a la bestia y al falso profeta y a todos sus demonios y a todos los que no quisieron creer en Jesucristo al lago de fuego que arde con fuego y azufre por la eternidad. La buena noticia es que tú y yo no tenemos que vivir bajo el secuestro de Satanás. Tú y yo podemos experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Hace muchos años, Adán se escondió detrás de un madero cuando pecó. ¿Te recuerdas? Adán comió del fruto prohibido y se sintió desnudo. Y Dios le llamó: Adán, ¿dónde estás? Y Adán sabía que había pecado, que había desobedecido, y se escondió detrás de un árbol. Se escondió detrás de un madero. Porque cuando tú pecas o cuando yo peco, nos escondemos. Tenemos miedo, tenemos vergüenza. Estamos escondidos. Dios nos llama, pero estamos en pecado y estamos escondidos. Adán pecó y se escondió detrás de un madero. Pero años después, Cristo se expuso delante de un madero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer Adán se escondió detrás del árbol. El segundo Adán, Cristo, se expuso delante del árbol, delante de la cruz. Que si tú crees en ese Cristo que dio su vida por ti, Él te dará la libertad. Porque si Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Hoy es el día. Hoy es el día de venir a Cristo y decirle: Señor, yo quiero la libertad en ti. Ya no quiero vivir secuestrado por Satanás. Ya no quiero vivir escuchando a la serpiente antigua. Quiero vivir escuchando la voz de Dios. Ayúdame. Te necesito. Quiero seguirte. Quiero obedecerte. Tú eres mi Dios. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Y Él entrará y te dará vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.